Vamos a empezar con el mensaje que el Señor me entregó. Y nuevamente me cambió el proceso porque normalmente hay un tiempo de reflexión para mí. A lo largo de la semana me va alimentando de cosas y luego llega como el mensaje, pero el nombre siempre me lo da al final. O así había sido hasta hace como 3 semanas. Ahora me dice el tema y luego me dice qué, ¿no? Más bien el cómo, por decirlo de esta manera. Y bueno, en esta bienvenida a todos ya sabemos que aunque acá somos pocos, hay mucha gente que lee, mucha gente que escucha. Y tengo que decir con mucho amor que me ha sostenido durante todo este tiempo. El ver cómo le llega a mucha gente, la gente lo lee, hace comentarios, pregunta, escucha, ve, en fin. De tal manera que cuando para esta semana 82 me decía, primero, lo hizo de esta manera, me dice, quiero que prediques el Evangelio con amor. Fue la instrucción de Dios. Y se quedó así como título en esta semana 82, predica el Evangelio con amor. De tal manera que cuando me dijo, bueno, así quiero que se llame, lo que le dije, bueno, está bien, Señor, si ese es el tema, para todos quienes ahora nos están escuchando y que nos van a leer en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Google Plus y todos los mensajes o todo el mensaje publicado en escrito, también en el blog reinodeDiosministerios.blogspot.mx, sea escrito, sea escuchado, sea grabado en voz o en video, en YouTube, en la página de Reino de Dios Ministerios, van a ver o van a escuchar este testimonio de que me da el título, así tal cual, cuando me dijo, predica el Evangelio con amor, y tal cual se quedó el título. Yo le pregunté, bueno, pues eso está muy bien, Señor. Y la verdad es que predicar en el Evangelio con amor no pareciera ser un mensaje completamente distinto del que recibimos en la mayoría de los lugares donde se comparte la palabra de Dios. Me dijo, estoy de acuerdo, hijo. El asunto es a partir de dónde quiero que lo compartas, ¿no? Y para eso me dio una porción de la palabra en primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, que dice, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, de qué presumir, sería como se le diría, o diríamos en lenguaje moderno, porque me es impuesta necesidad, pues hay de mí si no anuncio el Evangelio, escribía Pablo. Así que cuando estamos buscando amor, cuando estamos buscando verdad, cuando estamos buscando paz, cuando estamos buscando esperanza, cuando quizá no hay motivación, cuando quizá sentimos que las cosas no están sucediendo, viene esta declaración de Pablo, ¿no? Si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, como diciendo es lo mínimo que tengo que hacer, es una necesidad, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Y en muchas ocasiones, y lo digo como testimonio personal, de repente digo, bueno, Señor, ¿qué más quieres que comparta? ¿Y a quiénes se los comparto? Porque a la mayoría ni siquiera los veo, ¿no? Leyéndolo o escuchándolo, estas grabaciones. Pero la verdad es que es una necesidad. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista que también lo expresa Pablo aquí en 1 Corintios 9:16, realmente es una necesidad compartir del Evangelio. Y entonces solo comenzar de esta forma y hacer referencia a esta porción en 1 Corintios 9:16 me lleva, a mí al menos, y creo yo, y estoy seguro que a muchos también, a hacerme preguntas, ¿no? Las preguntas que me hice en ese momento fueron, entonces, ¿qué es predicar el Evangelio? Tú me hablas de predicar el Evangelio con amor, pero ¿qué es predicar el Evangelio? ¿Por qué debo de anunciar el Evangelio? Yo, tú, cualquiera. ¿Cómo debo de anunciar ese Evangelio? ¿Y qué pasa si no anuncio el Evangelio? Al menos me hacía esas 4 preguntas. ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿Por qué debo de anunciar el Evangelio? ¿Cómo lo debo de anunciar? ¿Y qué pasa si no anuncio el Evangelio? Y estas preguntas que pueden parecer muy obvias, la verdad es que lo sé, pueden parecer al menos obvias para aquellos quienes tenemos la necesidad no solo de escudriñar la Escritura, no solo y primero que nada antes de escudriñar, buscar a Dios y tener una relación con Él, sino también el de lo que Él nos da, compartirlo de alguna manera, presencialmente, por vía electrónica, como lo hago yo, aquí ahora, en ciertas reuniones en la oficina,
siempre sale el tema, siempre hay alguna oportunidad de dar testimonio del por qué en algún momento Dios, vía su palabra, dice algo que aplica al momento que estamos viviendo. Eso me pasa muy seguido. Pero cobran particular y sensible relevancia en tiempos todas estas opiniones, todas estas recordaciones, diría yo, al respecto del para qué y cómo y el cuándo y el en qué con qué motivo compartir el evangelio, de lo que estamos viviendo ahora, de lo que estamos viviendo en este tiempo. Y sin embargo, como parte del fundamento que el Señor me entregó, acostumbro mucho, o el Señor me ha movido en mi corazón, a que yo escudriñe mucho de lo que le ha dado a otros siervos suyos en el pasado. Y me he referido en más de una ocasión a uno que en su tiempo él vivió en el siglo XIX y principios del siglo XX, de nombre Charles Haddon Spurgeon, que en su momento fue conocido como el príncipe de los predicadores. Y en una sermón, en una prédica de él, que compartió el 5 de agosto de 1855, escribía: el hombre más destacado de los tiempos apostólicos fue el apóstol Pablo. Él siempre fue grande en todo. Si se le consideraba como pecador, él fue pecador en serio. Si se le ve como perseguidor, odió a los cristianos del primer siglo. Los odió fuertemente. Los persiguió hasta ciudades lejanas. De hecho, cuando tiene su encuentro con Jesús, él iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Si se le toma como convertido, su conversión fue la más notable de todas las que hayamos leído, consumada por medio de un milagroso poder y por la propia voz de Jesús que le habló en aquel camino a Damasco y desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo tomamos como cristiano, vemos que fue extraordinario, que amó a su maestro, que amó a Jesús más que otros. Era evidente que el amor de Pablo era muy distinto del que tenían otros discípulos de Jesús. Y que conste que él no estuvo con Jesús en vida. Él conoció a Cristo, el Hijo de Dios, no a Jesús, el Hijo del Hombre. Si lo tomamos entonces de esta manera, podemos ver que la dimensión del amor de lo que predicaba Pablo era muy grande. Y ahí fue donde el Señor entonces me hizo ver por qué quería que le llamara a este mensaje así: predica el amor de Dios. Si consideramos a Pablo como apóstol y predicador de la palabra, también sobresale de manera eminente como un príncipe de los predicadores. Y acá lo escribe Charles Haddon Spurgeon, conocido también como un príncipe de los predicadores, como diciendo el predicador de los predicadores. Porque Pablo predicó incluso ante reyes, ante emperadores, como Agripa y Nerón, por ejemplo. Y también estuvo frente a emperadores, frente a reyes, por causa del nombre de Cristo. Una característica de Pablo era que cualquier cosa que hiciera la hacía con pasión, con todo su corazón. Era del tipo de personas que no podía desempeñar una función a medias, ejercitando una parte de su cuerpo solamente y dejando que la otra permaneciera floja, indolente, sin energía, sino que cuando se oponía a trabajar, absolutamente todas sus energías, cada nervio, cada tendón eran utilizadas al máximo en el trabajo que debía hacer, ya fuera trabajo del malo o del bueno. Y cuando hablo así del malo o del bueno, lo digo precisamente porque, como ya comentamos, Pablo también persiguió a los cristianos en sus tiempos iniciales. Pablo, por tanto, podía hablar con toda la experiencia en lo tocante a su ministerio, puesto que él fue el mayor de los ministros. Tú y yo estamos hoy aquí por el ministerio de Pablo. Tú y yo estamos hoy aquí por la pasión y el amor con que Pablo predicó a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo. Todo lo que Pablo dice es importante. Todo nos llega de lo profundo de su alma.
Y podemos estar seguros de que cuando escribió esto, lo escribió con mano firme, decía Charles Spurgeon. Si anuncio el Evangelio, documentó Spurgeon, no tengo de qué jactarme, escribió Pablo, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio, tal como dice en primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Así que esta mañana el Señor movió mi corazón a compartir al respecto de esta dimensión, de esta forma profunda, distinta, grande, pasional de compartir el Evangelio de Cristo, para exhortarnos con su amor. Así que vamos a entregárselo en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso de compartir, Padre mío, de lo que has movido en mi corazón, Señor. Sé, Padre mío, que la lucha es todos los días, Padre bendito, y que aún a quienes nos has llamado para compartir de tu palabra, Padre, de tu verdad, de lo que tú nos dejas ver y nos revelas, Señor mío, Dios mío, hay luchas todos los días, Padre, hay un día a la vez, Padre, en el cual tenemos que clamar a ti para recibir, Padre, nuestra porción de esfuerzo y de valor, Señor, pero también de revelación, Padre mío. Y así, Padre mío, prediquemos aquello que es tu llamado, Padre bendito, y tu mensaje, Padre, y permitir que tú nos uses para ministrar aquello que nos has llamado a compartir. Te lo entregamos esta mañana, Padre, y bendigo a quienes acá estamos, pero también a quienes leerán y oirán, Padre, este mensaje y tu ministración, Padre, porque es palabra viva, Señor mío, fundamentada en tu verdad, en tu revelación y en la palabra que tú documentaste en el Logos, Señor, en la Biblia, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Así que vamos a esta pregunta. ¿Qué es predicar el Evangelio? Y en estos días es muy popular hablar acerca del Evangelio del Reino, como ya compartíamos la semana pasada. Muchas personas dicen que cuando Jesús vino predicando el Evangelio del Reino, tal cual documenta Mateo 4, versículo 23, estaba predicando un mensaje acerca de derrocar los poderes del gobierno maligno. En aquel momento Roma era la que gobernaba a toda Judea, que era como se conocía el territorio israelita en aquel tiempo. De transformar la sociedad y de sacarnos de la pobreza. Así pensaban los judíos de aquel tiempo. Todo tipo de revolucionarios respaldaban esa idea. Aún hoy así sucede. Pensando en Cristo como en Jesús, pues, el Hijo del Hombre, como un gran revolucionario. Porque llegó a cambiar todo el pensamiento y toda la manera de vivir la fe en aquel tiempo. Pero, ¿es esto lo que la Biblia quiere decir cuando habla acerca del Evangelio del Reino? Y tenemos que decir que no es realmente a lo que se refería Jesús. Cuando Felipe el evangelista predicó las buenas nuevas acerca del reino de Dios, los hombres y mujeres creyeron y fueron bautizados. Eso está documentado en Hechos 8, versículo 12. Este evangelio del reino de Dios al que se refería Felipe, documentado en el capítulo 8, versículo 12 de Hechos, los llamó a volverse de su pecado y confiar en Jesucristo y comenzar una nueva vida simbolizada por este bautismo. Un bautismo en el Espíritu. Por otra parte, cuando Jesús dijo que el reino de Dios estaba cerca, lo cual está documentado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 15, se refería a algo verdaderamente revolucionario. Eso sí que era revolucionario. Porque Jesús quería decir que con su venida a la tierra, el gobierno y reinado de Dios venían de una forma que nunca antes había sucedido. Que nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido de esa manera. A eso se refería, en realidad, Marcos, en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 35. De hecho, en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 35 y hasta el versículo 39 dice la palabra de Dios, levantándose muy de mañana, ¿quién? Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón, llamó Pedro, y los que con él estaban,
Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Él quería decir que las promesas de Dios de establecer su reino estaban comenzando a ser cumplidas y que Dios un día daría paso a una nueva creación que ahora había sido inaugurada a través de la resurrección de Jesús. Vamos a segunda de Corintios. En el capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 17 dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Colosenses 1, 18 dice algo similar. Esta nueva creación a la que se refiere en segunda de Corintios 5, 17 sería un lugar de perfecta justicia y paz. Un lugar en el cual todo lo malo sería cambiado por lo bueno. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 1 al 5, que dice la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Palabra de Dios. Y aun cuando este evangelio del reino tiene muy llamativas implicaciones globales hoy, por ejemplo, es fundamentalmente un mensaje acerca de lo que Jesús ha hecho, porque ya lo hizo, para salvar a todo pecador. Jesús dijo que hasta que un hombre no naciera de nuevo, un nuevo nacimiento solo puede venir a través de escuchar el evangelio, conforme a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, y en adición el ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego, como lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 5, que si no es bautizado o si no eres bautizado en Espíritu Santo y fuego, no podrás entrar al reino de Dios. Pablo es claro en decir que la única manera en que alguien puede participar de este reino es por medio de creer en Cristo y vivir una vida que demuestre la realidad de la fe, tal cual lo dice, y para eso vamos a ir a 1 de Corintios, al capítulo 6, el versículo 9 al 11, donde dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Evangelio del Reino es al final un mensaje acerca de un rey que murió por sus enemigos, con tal de que todos aquellos que creen en él hereden el reino que él compró con sangre para ellos. Por otra parte, predicar el Evangelio es exponer cada doctrina que contiene la palabra de Dios y dar a cada verdad su propia importancia. Los hombres pueden predicar una parte del Evangelio, como nos pasa a todos. Podemos predicar únicamente una sola doctrina del Evangelio, por ejemplo. Y yo no diría que un hombre
no predica en absoluto el evangelio si solo sostiene la doctrina de la justificación por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, así lo dice la palabra de Dios. Es decir, aunque solo predicaras una de las doctrinas, durante toda tu vida eres un ministro del evangelio. No se trata de que te aprendas todas las doctrinas, o de que domines todas las doctrinas, o de que Dios se revele completamente a ti, cosa que no ha ocurrido con nadie excepto con Cristo mismo. Sin embargo, eres un ministro, aunque no estés predicando todo el evangelio. Y tenemos que ser conscientes de esto. No puede afirmarse que un hombre predica el evangelio completo de Dios si hace a un lado a sabiendas o intencionalmente una sola verdad de nuestro bendito Dios. Así que por eso es que tenemos que ser humildes y predicar con amor, porque sabemos que no vamos a saber todo, ni que vamos a predicar toda la verdad simplemente porque no la vamos a conocer toda, porque el único que la conoce toda es Jesús mismo, el Hijo de Dios. Estamos invitados, conforme a Juan 17, a ser uno con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo, como Jesús mismo se lo pidió al Padre. Pero la verdad es cierto es que eso solo va a ocurrir hasta que estemos allá en el reino milenial. No estoy hablando del reino de Dios, que se está desde el momento en que tú compartes del reino, compartes del evangelio del reino, ya estás en el reino de Dios y viviendo en el reino de Dios, pero el reino milenial, que se está en la presencia del Padre junto con Cristo y el Espíritu Santo. Dicho de esta manera puede sonar muy doloroso. Puede generar una sacudida, un estallamiento en las conciencias de muchas personas que, por ejemplo, pueden estar acá o que lo vayan a leer o escuchar. Casi como un asunto de principios, de fundamentos, de mitzvot, como compartíamos la semana pasada. Porque no se comparten algunas verdades con la gente debido a que se temen esas verdades, como pasa mucho con las manifestaciones del Espíritu Santo tal cual entre el cuerpo de Cristo el día de hoy. Algunos hombres se limitan intencionalmente a 4, a 5, a pocos tópicos, pocos fundamentos, pocas mitzvot propias de la doctrina en la palabra de Dios. Y las predican continuamente, se limitan a esas. Y sin embargo, si nos aventuramos a entrar a esas iglesias, naturalmente estamos esperando oír predicar sobre este versículo. Ni de la voluntad de la carne, sino de Dios, dice la palabra de Dios, o si no sobre este otro, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, del Padre mismo. Podemos estar escuchando verdad, pero no todo el evangelio. Y tenemos que tener humildad suficiente como para reconocer que nunca lo haremos, pero que debemos intentarlo. Sabemos bien que al entrar en esas iglesias vamos a escuchar ciertas elecciones, pero también vamos a escuchar que todo lo que ahí se habla proviene de Dios. Y sin embargo, si no hay humildad suficiente, esas personas, estos bien intencionados ministros, van a estarse equivocando, tanto como otros más, dando demasiada importancia a una verdad y olvidando que hay otras verdades, que hay otra parte de la verdad que a lo mejor no ha sido revelada para ellos, pero no por eso no real, como el mover del Espíritu Santo, como los dones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas, como el don de sanidades, como la administración en la posición de manos. Algunos creen y otros no, pero no porque se haga, si está escrito en la Biblia, si es bíblico y Dios lo revela y te lo entrega, pues también es de Dios y no por eso está equivocado. Sobre cualquier cosa que deba predicarse, llamémosla como la queramos llamar, la norma del verdadero cristiano es la Biblia, confirmada en la revelación de Dios. Toda la Biblia, nada más que la Biblia, confirmada en la revelación de Dios. Solo que desafortunadamente muchos llamados hijos de Dios y ministros aún, forjan un círculo de hierro alrededor de sus doctrinas, como diciendo solo estas son las buenas, que pasa mucho en el cuerpo de Cristo hoy. Y eso ha hecho que no haya unidad, como también ya nos compartía el Señor. Cualquiera que ose dar un paso más allá de ese pequeño círculo, en la opinión de esos ministros, no es considerado como poseedor de sana doctrina, solo porque no la dice ese pastor o ese ministro, cuando puede ser perfectamente válida a la luz de la revelación de Dios confirmada en su palabra.
Y si ese fuese el caso, estaríamos algo así como bendiciendo a los herejes, ¿no? Señor, envíanos más herejes. Porque muchos convierten a la teología en una especie de cilindro con 5 doctrinas, ¿no? Como si esa fuera toda la Biblia, como si esa fuera toda la verdad, como si esa fuera toda la verdad teológica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca se aventuran en otros temas, nunca exploran más allá, no doblan rodilla o no pasan tiempo con Dios, predicándole o manifestando delante de Dios, Señor, dame más, dime qué más. Porque es necesario predicar toda la verdad. Y si Dios ha escrito en su palabra, el que no cree ya ha sido condenado, tal cual lo dice, eso debe predicarse tanto como ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque no sea que se te haya sido revelado a ti, pero a otros sí. Si leo, oh Israel, tú te has destruido a ti mismo, que está descrito en la versión King James de la Biblia, la condenación de ese hombre es su propia obra, porque se autolimita y limita a Dios. Debo predicar eso, al igual que la frase siguiente, en mí se encuentra tu ayuda. ¿Quién te ayuda, pues? Cristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros a quienes se nos ha confiado el ministerio debe buscar predicar toda la verdad, reconociendo con humildad que hoy no la tienes toda y que probablemente partirás a la derecha del Padre a estar delante del trono de la gracia sin conocerla toda, pero tú tienes que buscarla, tienes que clamar a Dios para que te revele cada vez más y más y más y claro, vivir en esa verdad. Y sí, se escucha como inalcanzable, como imposible el pensar en tener toda la verdad. Porque esa montaña de la verdad, esa alta, ese Everest de la verdad, tiene brumas, tiene nubes que envuelven esa cima. Ningún ojo humano puede ver la cumbre. Tampoco ningún pie humano la ha pisado alguna vez, la ha hollado, hablemos en términos bíblicos alguna vez. ¿Por qué? Porque ¿quién se encuentra en la cima de la montaña? El Padre junto con el Hijo. Sin embargo, podemos intentar pintar la bruma. Ya que no podemos pintar la cima, podemos ver la bruma y decir por lo menos alcanzar esa bruma, esas nubes que están en la montaña de ese Everest. ¿Qué significa? El reino de Dios. Intentemos describir el misterio, encontrar la revelación, que Dios con amor nos lo manifieste, ya que no podemos explicarlo. Por eso la idea del mensaje es predicar el evangelio con amor, con pasión. No podemos encubrir nada. Si hay nubes en la cima de esa montaña de la verdad, digamos, nube y oscuridad hay alrededor de ella. No lo podemos negar. No pensemos en reducir la montaña de acuerdo con nuestro propio estándar o con nuestra propia capacidad mental. Simplemente porque no podemos ver la cima o porque no podemos alcanzar la cumbre no quiere decir que no esté ahí. Porque el que quiere predicar el evangelio debe predicarlo completo. O al menos eso debe de anhelar, reconociendo en humildad que quizá en el momento no lo tienes. Quien quiera ser considerado un ministro fiel no debe hacer a un lado ningún aspecto del evangelio. Y sí, vamos a predicar a Cristo. Y sí, vamos a predicar del amor del Padre. Y sí, vamos a predicar del poder de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo tenemos que hacer en el amor de Dios. Así que vamos a la siguiente pregunta ahora. ¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos predicar? Y es que casi todo predicador se ha hecho en secreto esta terrible pregunta. Yo me la hago todo el tiempo. No ahora, no hace 1 año y medio que empezamos, no cuando veo quienes leen o escuchan lo que se publica de las administraciones y los mensajes de las asambleas cada domingo. La pregunta que me hago es, ¿verdaderamente estoy siendo usado para ganar almas? Aún más, ya esta distancia de vernos
y hablo en primera persona nada más, retirado por razones ya comunicadas del Ministerio Hospitalario Talitha Kumi, que preside o cuyo ministro es el hermano Nicolás Sosa Magallanes, yo me pregunto, ¿íbamos a hospitales o iba yo a hospitales? Compartía del Evangelio. Yo tuve en muchas ocasiones la certeza de que habían recibido a Cristo, pero por supuesto pues no les daba seguimiento, ¿no? Salvo algunos testimonios que recibí, noticias de que habían llegado a una congregación en donde yo los había mandado, personas preguntando por mí que habían conocido o que me habían conocido y que habían recibido a Cristo en ese hospital. Entonces algunos pocos sí, seguramente fueron ganados para Cristo, pero ¿cuántos más de los que leen? ¿Cuántos más de los que escriben? ¿Cuántos más de los que ustedes de una u otra manera, con sus propias vidas o con toda intención, comparten ese evangelio? La tendencia después de haber proclamado el mensaje de Dios en una mañana de domingo o en cualquier otro momento en la semana, a menudo se puede ver en los resultados de las vidas de los oyentes, pero en otras ocasiones no se ve nada. Porque a veces nos toca arar el campo, a veces nos toca remover la tierra, a veces nos toca poner la semillita, a veces nos toca regar esa semilla, y a veces nos toca ver crecer la planta, y a veces nos toca cosechar el fruto. Y a veces nos tocan todas juntas o algunas de esas. Pero en ocasiones no vemos nada. No vemos el resultado en la vida de quienes escuchan. No sabemos si de verdad recibieron a Cristo. Pero no se trata en realidad de eso. Se trata simplemente de compartirlo. Porque la decisión por Cristo es igual que la de amar. Una decisión que empieza por una declaración. Sin embargo, cuando el predicador, y hablo en primera persona, viene árido, cuando no hay profundidad en el mensaje, cuando el mensaje que trae realmente no era lo que Dios quería, o no viene del corazón de Cristo, que no viene del corazón del Padre, que no viene del corazón en el Espíritu Santo, sino en la mente del predicador, puede haber falta de resultados. Y eso es evidente. Y entonces hay desánimo. ¿Estará dando resultado el predicar el Evangelio en el mundo en que estamos viviendo, cuando estamos viendo todo lo que está pasando? La desesperanza, la tristeza, la división, la falta de unidad. En tiempos como este, ¿de dónde obtiene cualquier ministro, cualquier predicador, la motivación para levantarse y proclamar el mensaje a la semana siguiente? Hablo en primera persona. Y en la Biblia habla de eso. Fíjense, vamos a ver un poquito de lo que pasó con el profeta Amós. Amós estaba en un tiempo en el que parecía tener una gran esperanza para el futuro, por aquello que estaba recibiendo como revelación de Dios mismo. Fue un tiempo en donde el imperio asirio estaba en conquista del pueblo israelita, de Jerusalén concretamente. Estaba el imperio asirio, sin embargo, en un descenso. Estaba disminuyéndose su influencia. Las fronteras del reino de Israel estaban en rápida expansión y la riqueza comenzó a verterse en el reino una vez más. Amós es de los profetas menores, entonces ya habían pasado los profetas mayores, ya había pasado Isaías, Jeremías, Ezequiel, que todos fueron levantados en el tiempo en donde estaban más oprimidos. Amós era de los profetas menores. Avanzaba nuevamente la expansión del pueblo de Dios. Nunca habían estado más seguros desde la época del gran rey Salomón, más de 170 años antes. La sociedad estaba contenta con quiénes eran y dónde estaban como pueblo. El poder, había prestigio, había prosperidad, había paz. Estaban al alcance ya del pueblo de Israel. Y esta realidad parecía sólida, sin embargo, era solo la más completa de las fachadas, por lo que vamos a leer. La verdad del asunto es que la observancia, la manera en cómo vivía en la fe el pueblo de Dios, no era más que una observancia hipócrita. Y la gran mayoría de la población de la tierra era oprimida, estaba agobiada, estaba dividida, sin esperanza, a expensas de los nobles ricos y poderosos dentro de la estructura gubernamental. Cualquier parecido con el presente de este país es vera coincidencia, podría yo agregar. Porque ¿cómo vivimos hoy en México? ¿Cómo vive el mundo en general? Dependiendo de clases políticas o dependiendo de gente muy rica. Según Primera de Reyes,
14:27, y vamos allá, vamos a Primera de Reyes, 14, versículo 27, dice la palabra de Dios. Desde el 25. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo, y también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. La única razón de que Dios no juzgó a la nación inmediatamente fue porque Él no les había dado a conocer que estaba a punto de borrar su nombre de debajo de los cielos. Lo que la gente no sabía era que la sentencia final estaba apenas a 38 años de distancia. Amós entró en su púlpito, en el lugar de la predicación, por decirlo de esta manera, y entrega el caso de Dios contra las personas farisaicas satisfechas de su tiempo. Una señal clara de cuando el juicio de Dios viene es cuando el pueblo de Dios está seguro de que está haciendo lo correcto y cae en el fariseísmo y en el legalismo y deja de escuchar y a la voz de Dios por no buscar la voz de Dios. En Amós, en el capítulo 3, Amós indica el caso de Dios contra el pueblo y le revela la naturaleza sólida de la sentencia de Dios. Esencialmente, su elección como pueblo escogido de Dios formaba la base para su condena. Y vamos a leer esto. El veredicto de Dios ahí en Amós 3 contra el pecado estaba claro y era convincente. Luego, las personas iban a ser juzgadas por su iniquidad. Cuando Amós proclamó primero su mensaje, debió haber esperado algún tipo de arrepentimiento de la gente con corazón duro, porque eso fue lo que le mandó Dios a Amós a hablar, a predicar. Después de todo, él había oído hablar de los resultados sorprendentes de la proclamación de Jonás en el extremo norte de Nínive solo un par de años antes. Si los asirios podían arrepentirse, entonces seguramente Israel, el pueblo de Dios, haría lo mismo, porque cuando Jonás predicó, los asirios se arrepintieron. Amós pensaba entonces, yo le voy a predicar al pueblo de Dios, les voy a dar el mensaje que Dios me está dando, seguro se van a arrepentir. Eso es lo que Amós pensaba. De tal manera que Amós proclama, predica el mensaje, y sin embargo, eso está en Amós 3, la gente no lo recibió. En el texto parece evidente que cuestionaron a Amós. Y vamos a ir, para ser muy claros al respecto de lo que está acá el Señor compartiéndonos, al libro de Amós, que está después de Daniel, de Oseas y de Joel, para que en el Amós 3, Amós capítulo 3 dice la palabra de Dios, el rugido del león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, y que dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no ha hecho? ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová,
atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de tal manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que mueran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Bet-El, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. ¿Pero qué pasó? ¿Realmente escucharon? Querían pruebas. Eso lo vemos en los siguientes capítulos de Amós. Su respuesta, la respuesta del pueblo de Dios, demuestra el punto de Dios. Lo habían dejado. Amós les da evidencia y concluye diciendo: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? La razón por la que la gente podía saber que el juicio de Dios iba a venir era porque el profeta de Dios estaba delante de ellos, como lo dice en el versículo 7 de Amós 3, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ese rugido estridente del león todopoderoso todavía sonaba a los oídos de ese profeta. Había hablado fuerte Dios y le había pedido a Amós advertir al pueblo de sus iniquidades y de que se arrepintieran, tal cual lo había hecho con Jonás 2 años antes a los mismos asirios en Nínive, y ellos sí se habían arrepentido. Y porque Amós había oído ese rugido, ese llamado de Dios, tenía una responsabilidad ante él de proclamar el mensaje que había recibido. Y hoy la situación no ha cambiado. En nuestros días sigue siendo igual. Vivimos en un mundo y una sociedad donde las personas se quedan contentas con vivir sus vidas conscientes del hecho de que están ligados a la dura y tóxica realidad de sus pecados. Así pasa con la mayoría de la creación. Toda la persuasión en el mundo parece ser incapaz de mover a las personas. Están muertos en vida, están muertos en delitos, están muertos en pecados, y por tanto no escuchan el rugido del león en la condición que tienen. Esas personas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, y en muchas ocasiones hasta la misma congregación, necesitan un mensajero, necesitan un profeta que se levante y hable la verdad de Dios, el mensaje de Dios, la revelación de Dios, que a veces es de exhortación, que a veces es de regaño, que a veces es de llamada de la atención, pero lo hace por amor. Nosotros como pueblo de Dios que ha llegado a un conocimiento salvador del dador de vida, debemos ser ese mensajero. Somos los únicos en el lugar de Amós y estamos llamados a proclamar la buena noticia del Evangelio de Dios, del Evangelio del Reino. El león de Judá está aquí. El león de Judá está rugiendo con una voz que sigue resonando en los pasillos del tiempo. Aún a 2000 años, a más de 2000 años de distancia, sigue ahí. La pregunta es, ¿hemos escuchado ese rugido? ¿Resuena en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, esa explosión del rugido del león de Judá en nuestros oídos? Porque si lo hemos escuchado, tenemos entonces la responsabilidad de proclamar el mensaje de vida a un mundo que agoniza, a un mundo que se encuentra en la sentencia incontenible de Dios, independientemente de cómo reaccionemos a ello. Al igual que en los días de Amós, el juicio de Dios se precipita, viene rápido a la humanidad. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la verdad es que nuestro mundo está perdido, está muriendo y está en esclavitud, y lo podemos ver por todos lados, hay muchas evidencias. El caso de Dios contra el pecado
es irrefutable y su sentencia es abrumadora. Ya sabemos, la paga del pecado es muerte, conforme a la propia palabra de Dios. Debido a que hemos escuchado el rugido de la voz de Dios, del León de Judá, en la persona de Cristo, es que se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice la palabra de Dios: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje. Así que ahora que salgamos y vamos a estar en el Parque Naucali la siguiente semana, el sábado, este va a ser el mensaje base. Somos embajadores en nombre de Jesús. Estoy clamando por ti delante de Dios. Escucha el mensaje. Reconcíliate con tu Creador para llevarlos a los pies de Cristo. No necesitamos más. No se necesita nada sofisticado. Solo hacerlo. Solo decirlo. Bueno, y si nos dejan darles un abrazo, pues se los daremos, ¿no? Tenemos que ser el portavoz de los rugidos del mensaje de Dios. No hay mayor honor. No hay mayor deber, no hay mayor gozo que hacer esto. Esta es la razón por la que debemos de predicar, aun cuando la gente que lo escucha no parece recibirlo. Porque pasa, ¿verdad? Pareciera ser que es evidente, pero no oyen. Parece que oyen, pero que no escuchan, que no disciernen, que no reciben el mensaje. Y sin embargo, si has escuchado que el León de Judá ruge, entonces, como el mensajero de Dios, somos llamados a escuchar con gozo reverenciado y a proclamar las buenas nuevas. Y a eso yo le doy un amén, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, con amor, por amor a Dios, por amor al prójimo, aunque nos escupan, aunque nos nieguen, aunque nos rechacen, aunque nos persigan, tal cual lo hizo Jesús, que dio su vida hasta la muerte, y la dio justo por los pecadores, no por los que ya estaban con Él. Solo que hay un riesgo: la vanagloria del ministro. Y eso no está permitido. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme. Nos decía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, conforme a lo que registra Pablo. Si anuncio el Evangelio, no tengo nada de qué jactarme. Hay maleza que puede crecer en cualquier parte. Una maleza que puede crecer sin ninguna duda es el orgullo, y por tanto caer en vanagloria. El orgullo puede crecer tanto en una roca como en un jardín, ¿sabes? El orgullo puede crecer en el corazón de un limpiabotas, de un bolero, pues. Puede crecer en el corazón de un político. El orgullo crece en el corazón de una muchacha en el servicio, en una casa. O puede crecer en el corazón de la ama de la casa. Puede crecer en cualquier lugar. Es más, puede crecer en el púlpito del predicador, del ministro. El orgullo. El orgullo es una hierba que se esparce, es una hierba mala, que se puede esparcer muy rápido. El orgullo tiene que cortarse todas las semanas, porque si no, bien rápido vamos a estar hundidos hasta las rodillas ahí. Y el púlpito, el lugar que en este momento tengo, es un excelente terreno para el orgullo. Porque si Dios verdaderamente está hablando, es porque se te ha revelado y es porque tienes una relación con Él. Y entonces caer en el orgullo espiritual es muy fácil y puede crecer aceleradamente. Yo estoy seguro que difícilmente vamos a encontrar a un predicador del Evangelio que no comparta que tiene una muy fuerte tentación hacia el orgullo, precisamente por la revelación que recibe de Dios o por la confirmación que recibe en la palabra. Yo supongo que incluso aquellos ministros sobre los que no se comenta nada, pero que son gente muy buena, que tienen una iglesia en una ciudad grande, aunque existan pocas personas, como es nuestro caso, tenemos esa tentación. No tiene nada que ver con el tamaño. El orgullo está ahí. Aunque independientemente de eso, independientemente de que eso suceda o no,
Estoy seguro que donde quiera que haya una gran asamblea o donde quiera que haya mucho ruido o mucha agitación en relación a una persona, hay un grave peligro de orgullo ahí. Yo escuché en muchas ocasiones, si no predica fulano de tal, no voy a la iglesia. Yo me acuerdo, y hoy lo sigo pensando, entonces ¿a quién vas a escuchar? ¿A la persona? ¿O a lo que Dios va a decir a través de la persona? ¿A quién buscas? ¿A Dios o al hombre? Entre más orgulloso sea un hombre, más estrepitosa será su caída al final. Entre más engreído es el ser humano, cuando tropieza, más le va a doler. Si la gente sostiene sus brazos en alto a un ministro y deja de sostenerlo y lo suelta, el golpe va a ser fuerte, ¿eh? Porque dejan de creer en él. Con lo cual, él estaba hablando él y no Dios. O si estaba hablando Dios, estaba empujando o animando a la grey, a la congregación, a que lo escucharan a él y no a Dios mismo. Y ha ocurrido muchas veces. Muchos hombres han sido sostenidos en alto por los brazos de otros hombres. Han sido sostenidos en alto por los brazos de la alabanza y no por la oración. Y cuando hablo de alabanza no hablo de la alabanza que escuchamos al principio de las reuniones. Estoy hablando de alabanza en boca propia. Estoy hablando de la alabanza o de, le decimos en buen mexicano, hacer la barba. Porque lo que debe sostener al ministro es la oración. Amén. Cuando se dejan sostener solo por lo que las personas ven en ellos, y en el momento que lo sueltan se caen. Sí, el orgullo en el púlpito es el más peligroso. Y no hay, en realidad, ningún motivo para que seamos orgullosos en el púlpito. No hay terreno para que crezca el orgullo, pero crecerá de todas maneras. Decía Pablo, no tengo de qué jactarme. Pero a pesar de todo ello, a menudo se introduce algún motivo que nos enorgullece. Un motivo que no es real, claramente, sino aparente para nosotros mismos. Así que aquí viene una pregunta más. ¿Cómo es que un verdadero ministro siente que no tiene de qué jactarse? ¿Cómo es que un verdadero ministro siente o puede hacer o puede verdaderamente entender, discernir que no tiene de qué jactarse? Primero, porque debe de estar consciente de sus propias imperfecciones y de que lo que recibe no lo recibe por inteligente, sino porque Dios se lo entrega. Yo estoy firmemente convencido que nadie se formará una opinión más justa de sí mismo que quien es llamado constante e incesantemente a orar. Ahí es donde verdaderamente te conoces, en el resultado de tu tiempo con Dios, de tu oración. Porque aunque estés deprimido, triste, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como decía el cantautor aquel Oscar Atí hace muchos años, en el momento que tú buscas a Dios, tú vas a encontrar paz y revelación. Probablemente no se resuelvan los problemas ni las situaciones por las cuales te encuentras mal, anímicamente, emocionalmente o hasta espiritualmente. Pero sabrás que Él lo va a resolver, que no estás solo. En alguna ocasión un hombre pensó que podía predicar. Es una historia, no voy a dar nombres. Y cuando le fue permitido ocupar el púlpito, encontró que las palabras no fluían como él esperaba. No venían a su corazón, no venían a su mente. Luego entró entonces en ansiedad, en temor. Se inclinó hacia adelante sobre el púlpito y dijo esto: hermanos míos, si ustedes se subieran al púlpito, perderían toda la soberbia que pudieran poseer. Dándose cuenta que Dios no estaba en ese momento con él. ¿Qué soberbia podía tener si no había nada que decir? Y yo creo que eso le puede pasar a muchos que hoy no predican si intentaran hacerlo, pero si intentaran hacerlo sin que fuera Dios el que lo estuviera llamando a hacerlo.
Les quitaría la inclinación a criticar. Les haría pensar que después de todo, la predicación no es un trabajo sencillo. Y no lo digo por la complicación de escribirlo, porque si Dios te lo da, créeme, fluye, sino que una vez que ya te lo dio, cuando tú lo estás compartiendo, quienes están recibiendo, verdaderamente están recibiendo. Porque cuando se predica mejor es cuando se piensa que se ha predicado mal. Cuando dices, algo me pasó, algo no dije, algo se me fue. Es más, no estaba ni escrito esto. A veces pasa. Quien se ha fijado en la mente un elevado concepto de lo que debe ser la elocuencia, una invitación poderosa, un sacudir en el corazón, sabrá qué tan corto se queda. Es decir, a mí me encantaría lograr todos los fines de semana o cada vez que nos viéramos, retomando como lo vamos a hacer ya el estudio entre semana, que sea Dios el que hable, que sea de 10 minutos o de 15 minutos o de 1 hora o de hora y media o de 2 minutos, sin importar el tiempo, sea Él el que esté hablando, resultado de ese tiempo de oración con Él. Porque Él, Dios, mejor que nadie, puede reprobarse cuando reconoce su propia deficiencia. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de si escuchaste o no la voz de Dios. No porque Él lo haga mal, sino porque tú no lo hiciste. Tú no hiciste lo que se supone debes de hacer, que es buscar a Dios y que Él sea el que se revele. No creo que un hombre deba gloriarse cuando hace algo bien. Porque nada nos merecemos. Aún los talentos naturales son eso, talentos que Dios nos da. Aún los dones espirituales son eso, dones que Dios nos da. Por otro lado, creo que Él será el mejor juez de sus propias imperfecciones y que las verá claramente. ¿Cuándo? Cuando tienes una relación con Dios. Entonces sabrás lo que debes ser. Los que no están con Dios no lo van a saber. El que está con Dios mira, observa, ve, piensa que todo es maravilloso. Mientras que el predicador piensa que todo es maravillosamente absurdo cuando no viene de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado en algún lugar en donde alguien comparte un mensaje y el mensaje que estás recibiendo no llega a tu corazón? Como ministro de la palabra lo sé. En ocasiones no hay algo que compartirlo de corazón. Pero en otras, como hoy lo digo con humildad, sí. Cualquier ministro verdadero sentirá sus deficiencias. ¿Por qué? Porque te vas a comparar. Dices, Dios, no es lo que me quisiste decir. Dios, no pude o no supe, no entendí cómo escribir, compartir y hablar aquello que tú quieres. Yo conozco gentes, yo mismo he dicho, híjole, cuando veo o leo al gran general de Dios fulano de tal, o por ejemplo para hablar de uno contemporáneo, Billy Graham, no hablar de nombres de los que andan en boca de todos, para no meterme en complicaciones, porque habrá quienes digan que sí lo son y otros quienes digan que no son grandes hombres de Dios. Pero hablemos de uno que todo el mundo sabe que es un gran hombre de Dios, Billy Graham. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo comparado con estos generales de Dios? Un enano, ¿no? Al lado de un gigante. El montículo de un hormiguero al lado del Everest. Y entonces te retiras a descansar, a tomarte tiempo después de haber compartido. Quizá vas a dar vueltas en una cama. ¿Por qué? Porque puede ser que estés sintiendo que fallaste en el tiro, que no le diste a la diana, que no has tenido la suficiente pasión y amor, la suficiente vehemencia, la suficiente solemnidad, la suficiente intensidad, el suficiente propósito y motivo que requiere el compartir lo que Dios te entrega. Quizá te vas a reprochar por no haber enfatizado lo suficiente en algún punto, o por haber evitado algún otro, o por haber pasado de largo o haberlo visto muy ligeramente algún otro, por no haber explicado contundentemente algún tema, o por haber explicado demasiado algún otro. Vas a ver tus fallas. Yo las veo todos los domingos. Yo las veo cada vez que estoy en medio del mundo tal cual lo hizo Cristo, ¿no? Que andaba entre los pecadores.
déjenme decirlo así, pues entre semana yo ando entre los pecadores porque estoy en una oficina y soy directivo de esa compañía. Y en ocasiones digo, ¿por qué no les dije tal cosa? Tuve la oportunidad de hacer esto, tuve la oportunidad de hablar de Dios, tuve la oportunidad de darles testimonio y sin embargo no sucedió. Dios nos recuerda que todos nuestros dones son prestados, que no hay nada en nosotros que haga que nos merezcamos la gracia de Dios. Sin embargo, hay gracia de Dios. Fíjense, en alguna ocasión leí una noticia que decía esto. La semana pasada en tal comunidad, una persona fue trastornada por un evento que ha traído tristeza a la comunidad completa. Un caballero muy exitoso que había obtenido un título universitario con honores se ha vuelto loco desde hace algunos meses. Él había administrado una academia para la educación de jóvenes, pero su locura lo ha obligado a abandonar su ocupación y desde hace algún tiempo ha vivido solo en una casa en esa comunidad. El casero obtuvo una orden de desalojo y habiendo sido necesario esposarlo, lo dejaron negligentemente sentado en unas escaleras a la vista de una gran multitud, hasta que llegó el medio de transporte que lo condujo al asilo. Leída así parece una noticia más. Sin embargo, no falta quien, habiendo leído esa misma noticia, identifique a la persona de la que habla, quizá como su maestro antiguo. Y entonces diría, el hombre que me enseñó todo lo que sé en cuanto a conocimiento humano se ha convertido en un loco. Ahora es un loco. Y al darse cuenta de eso, sentiría quizá la necesidad de doblar rodilla, en humilde gratitud, dando gracias a Dios de que su razón no se ha tambaleado y que sus dones permanecen intactos. Un hombre que no estuvo con Dios, aunque ayuda a muchos, y un hombre que recibió ayuda de ese hombre, pero que se sostiene más bien en Dios. Debemos de estar agradecidos de que nuestros talentos nos han sido conservados, de que amanecemos todas las mañanas, de que podemos respirar y comer, de que podemos reír y hasta discutir, porque estamos vivos y porque nuestra mente sigue sana. Eso es un regalo de Dios. Esta persona de la que leí se había esforzado juntamente con otros discípulos y se había convertido en un hombre de genio y habilidad. Y sin embargo, acabó tropezando, acabó cayendo, acabó volviéndose loco. Nosotros no. Una razón más para predicar. Predicar en agradecimiento por los dones y los talentos que hemos recibido. Tenemos que dar gracias a Dios por ello, por el intelecto que nos ha entregado. Porque nada que hayamos hecho tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos en realidad. Tenemos que recordar que la cuchara del albañil, la mezcla del albañil, todo viene de Dios. La vida, la voz, el talento, la imaginación, la elocuencia, todos son dones de Dios. Y quien haya recibido los mayores dones debe sentir que a Dios pertenece el escudo de los poderosos, puesto que Él ha dado poder a su pueblo y fortaleza a sus siervos. Otro medio, un medio más que Dios utiliza. Y ese medio adicional que Él utiliza es la dependencia constante del Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces se nos olvida. Dependemos del Espíritu Santo. Yo comparto públicamente que en no pocas ocasiones me he sentido sin esa presencia. Y solo porque he dejado de buscar como debo de buscar a Dios. Y no porque no lo busque del todo, no lo busco lo suficiente. No lo suficiente como para recibir la revelación, para predicar un mensaje. Y entonces he tenido la necesidad de reconocer que he perdido el rumbo, que no avanzo con facilidad. En mi intimidad con Dios fui humillado en muchas ocasiones y lo seguiré haciendo seguramente para poderme arrastrar con Él y decirle, Señor, he sido un hijo ingrato. ¿Cuántas veces me has usado y esta vez me alejé? Señor, no quiero perder la intimidad contigo y tampoco dejar de hacer lo que tú me has pedido que haga.
considero normalmente mi deber pedir la guía de Dios para mis sermones, para lo que predico, para que sea Él el que hable. Y le imploro que lo grabe no solo en mi mente, pero en mi corazón. Y a veces, aunque hago todo eso, no siento la presencia de Dios. En algunas veces el viento del Espíritu está quieto. No siempre voy a sentir el poder de Dios con la misma fuerza. Sin embargo, Él siempre va a estar ahí. ¿Qué haría yo sin esa influencia? Así que vamos a concluir. ¿Cuál es la necesidad que recibimos y nos compromete a predicar su evangelio? Una gran parte de esa necesidad se debe al llamamiento mismo. Un hombre que verdaderamente tiene en su interior, en su corazón, la inspiración del Espíritu Santo, sabrá que Dios es el que lo ha llamado a predicar. Y entonces no puedes dejar de hacerlo. Y cuando hablo de predicar, no hablo del predicador, ni del pastor, ni del ministro. Hablo de cualquier hijo o hija de Dios. Porque el llamado del evangelismo, o el llamado a la gran comisión, o no, el llamado a hablar de Dios, es para todos, no nomás para unos cuantos. Así que hay una necesidad de predicar. Y cuando verdaderamente tienes esa necesidad, es algo que te quema, es algo que te llama. Y es algo que va a influir a todo aquel que tú toques y que lo va a incendiar. Pueden querer frenarte tus amigos, tu familia, tus enemigos lo pueden criticar, los que te desprecian pueden burlarse de ti. Sin embargo, si verdaderamente tienes el llamado de Dios, nadie te va a domar, nadie te va a detener. Y eso es algo que debemos de comprender. Todo el mundo te puede abandonar, pero Él va a continuar moviendo tu corazón. Si tienes el llamado del cielo, aunque no tengas una congregación, le vas a predicar al viento si quieres. Le vas a predicar a la cascada, le vas a predicar a la naturaleza, te vas a entrenar con los burritos y con los perritos, pero vas a predicar. Sería algo así como una voz proclamando en el desierto, prepara el camino del Señor. Nada te va a poder detener. El hombre que ha sido guiado por el cielo no puede ser detenido por nada ni por nadie. Si has sido tocado por Dios, nadie te va a impedir compartir de Él. Vas a volar. Nadie te va a poder encadenar. Nadie te va a poder cerrar la boca. Vas a sentir ese fuego de Dios incontrolable y no importa dónde estés, tú vas a compartir de aquel que te ha llenado de ese fuego. No te puedes callar. Y aunque ya acabes de predicar, vas a querer hacerlo otra vez. Y vas a tener ese anhelo de compartirlo con cualquiera que tenga una necesidad y aunque no la tenga, le enterarás de que sí la tiene en realidad. Cuando predicas poco tiempo y no estás buscando volver a hacerlo y aprovechando las oportunidades que Dios te pone, aunque sea con el taxista o el bolero o el que te vende el periódico o tú nómbralo. Entonces realmente debes de cuestionarte si tú tienes un llamado para eso. Porque la verdad es que cuando tienes un llamado no pierdes la oportunidad de predicar de aquello que Dios te ha entregado. Si te lo ha llamado, si Él te ha llamado, te va a impulsar a predicar continuamente y vas a sentir que debes predicar en medio de las naciones, en medio de cualquier lugar en el que te puedas encontrar. Esa es la naturaleza del tipo de predicación de la cual el Señor me ha estado hablando. Y por eso llamó a este mensaje, predica el Evangelio con amor, porque tú no puedes predicar el Evangelio sin amor. Como tú no puedes estar casado si no amas con quien estás y con quien Dios te ha puesto. Y no estoy diciendo que te lleves bien, no, que ames. Es de lo que el Señor nos ha venido hablando esta mañana. Señor, fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra alma turbada. Ayúdanos, Señor, esperamos en ti.
esperamos en ti, Señor. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, porque te abates, alma mía, y porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que te abates, alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos del olivo, con todo yo me regocijaré en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Amén. Gloria a su nombre. Gracias, Señor.
Gracias, Señor.